Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de Mundo Tecnológico y en esta ocasión, continuando con el curso de redes neuronales artificiales, vamos a ver un ejemplo de cómo entrenar una red feed-forward para la clasificación de este conjunto de datos que MATLAB ya trae cargado y que se llama Iris Dataset. Les explico rapidísimo en qué consiste este conjunto de datos. Existen tres flores de la especie Iris y son versicolor, setosa, virgínica. Las tres flores son muy parecidas, pero son diferentes. Entonces, se tomaron muestras de las longitudes en ancho y largo de los pétalos y de los sépalos de las flores para poder clasificar estos tres tipos de flores. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que en el primer tipo de iris el pétalo es un poco más ancho que en el caso de la setosa. Y esta también es un poquito más angosta que la versicolor. Y en el sépalo también se pueden notar diferencias en el ancho con respecto a la setosa y la virgínica. Bueno, estas medidas fueron tomadas y ese es el conjunto de datos. Son 4 variables o 4 parámetros. Ancho y largo del pétalo, ancho y largo del sépalo para las tres clases. Son 50 flores que se midieron. Entonces, mi matriz es de 50 muestras por 3 clases, o sea, 150 muestras en total por 4 atributos. Vamos a MATLAB para programar este problema. Bueno, aquí ya tengo abierto un nuevo script y les voy a explicar que MATLAB aquí en la ventana de comandos ya permite cargar el conjunto de datos de Iris. O sea, si yo mando a llamar el conjunto de datos Iris-dataset, automáticamente me carga la matriz que les había comentado, de 4 por 450. Entonces, las primeras 50 columnas hasta aquí más o menos pertenecen a la primera especie de iris, ¿vale? Las siguientes 50 a la segunda y las siguientes 50 a la tercera. De hecho, si nosotros abrimos, si recuerdan, NN Start y nos vamos a Pattern Recognition App, por aquí vamos a encontrar ese conjunto de datos y la explicación. Aquí dice que el primer atributo es la longitud del sépalo en centímetros. El segundo es el ancho del sépalo en centímetros. El tercero es la longitud del pétalo en centímetros. Y el cuarto es el ancho del pétalo en centímetros. Cuando yo cargo el conjunto de datos, me entrega esta matriz. Bueno, y regresamos. Bueno, y al regresar, aquí podemos nosotros cargar de otra forma el conjunto de datos. Y nos va a cargar de esta forma los datos ya separados por las entradas y los objetivos. Bueno, las entradas son las mismas, ya las habíamos visto, y los objetivos en este caso los acomoda de esta forma. Para la primer clase, toda la primer clase, la salida sería 1, 0, 0 para cada una de las muestras, o sea, todas las primeras 50 muestras tienen la misma salida. Para la segunda clase vemos que ya cambia, es 0, 1, 0, ¿vale? Y para la tercer clase ya sería 0, 0, 1, ¿vale? Y así es como se van a diferenciar nuestras salidas. Si ustedes, por ejemplo, prefirieran acomodar en un Excel la información, ¿ok? Miren, lo que yo hice fue acomodarlo de la siguiente forma, más o menos parecido, pero bueno, en mi caso yo lo invertí y le puse qué tipo de flor es para cada una de las muestras. Bueno, entonces como ustedes gusten, lo pueden hacer al final. Voy a abrir mi código otra vez. Bueno, en este caso yo puedo cargar mi archivo de Excel o cargar el .mat que les había mostrado. Les voy a enseñar a hacerlo así desde Excel para que ustedes puedan adaptarlo a sus propios datos o muestras. Igualito, o sea, poniéndolas en un Excel de esta forma y simplemente reemplazando en este código las variables necesarias. Entonces, importo los datos desde el Excel que les enseñé. Ahora vamos con la siguiente parte. ¿Qué sería esto? Bueno, aquí únicamente graficamos en una figura las líneas de cada parámetro para ver si son diferenciables. Entonces, voy a correr este código, lo voy a guardar.
Y aquí podemos observar los 4 parámetros 1, 2, 3 y 4 para cada clase. Las primeras 50 pertenecen al primer tipo de flor, de las 50 a las 100 al segundo y de las 100 a las 150 al tercero. Pero fíjense cómo sí son diferenciables. A pesar de que hay un poquito de variación, sí se puede notar muchísimo la diferencia entre cada una. Ok, continuando. Vamos ahora a acomodar las variables de entrada y las variables de salida y les vamos a aplicar la transpuesta. Como yo las tenía en el Excel de forma vertical, tengo que aplicarles la transpuesta, o sea, invertirlas. Los datos tienen que estar así como los carga el conjunto de datos.mat, que son en las filas los parámetros y en las columnas las muestras. De igual forma las salidas. Entonces, como yo las tenía al revés, los parámetros en las columnas y cada muestra en las filas se extendía hacia abajo y no hacia la derecha, pues bueno, hay que cambiarlo, ¿no? La transpuesta aquí en MATLAB la podemos obtener simplemente poniendo este operador de aquí. Y bueno, las variables de entrada de la 1 a la 4 para que tome los primeros 4 parámetros, todas las filas, y de la 5 a la 7 para que tome las últimas 3 columnas que serían de los objetivos. Vamos a copiar el resto y aquí las vamos a dividir por clases. Aquí tengo yo cuáles son las variables: largo, sépalo, ancho del sépalo, bueno, lo que ya habíamos visto, y cada clase, ¿no? Y vamos a dividir de igual forma los objetivos, ¿vale? Todas las filas, pero de la 1 a la 50, que pertenecen a la primera clase, de la 51 a la 100 a la segunda, de la 101 a la 150 a la tercera. Y lo mismo hacemos con los objetivos, pero cambiando de matriz. Ahora, toca desorganizar los datos, entonces voy a copiar este pedacito y lo voy a pegar. RandPerm lo que hace es darme un vector, en este caso como le puse aquí 50, del 1 al 50, pero en desorden. O sea, no me pone 1, 2, 3, 4, 5, sino que va poniéndolos al azar, aleatoriamente. 5, 10, 25, 1, ¿vale? Y así hasta llegar al 50. O sea, considera los 50 números, pero en desorden. Y de esta forma voy a ordenar mis nuevos vectores de clases. Es para revolverlos, ¿vale? Esto se hace con el objetivo de que la red no entrene con datos demasiado ordenados, porque al meterle datos nuevos y que no los puede identificar tan fácil, puede llegar a confundirse. Entonces el objetivo aquí es que la red entrene con datos lo más complicados posibles, o sea, los más desordenados, para que no vaya creando patrones. Vamos a la siguiente parte. Y sería la división de los datos para entrenamiento y para las pruebas también. Entonces vamos a tomar esto de aquí. Obviamente aquí yo le puedo cambiar este porcentaje para un 80%, por ejemplo. ¿Okay? Y aquí calculo cuántos datos van a quedar para el entrenamiento. Vamos a la siguiente parte. Y sería generar estos 4 vectores, que son los del entrenamiento y sus objetivos correspondientes, y los de prueba y sus objetivos correspondientes. Y entonces los va a acomodar. El primer 80% de la primera clase, el segundo 80% de la segunda clase y el tercer dato sería el 80% de la tercera clase, y lo mismo para los objetivos. Aquí para las pruebas tomamos el 20% restante de cada clase. Por eso aquí va del 1 hasta el número de muestras, y aquí sería del número de muestras que quedó más 1 hasta el final. Y una vez que ya tenemos nuestros datos de esta forma agrupados para entrenamiento y para pruebas, vamos a revolver nuevamente utilizando RandPerm para volver a generar estos vectores desordenados de estos tamaños. N4 guarda el número de muestras que quedaron, que corresponde a las columnas para el entrenamiento, y N5 guarda el número de columnas para las pruebas, que corresponden al número de muestras, y crea en A2 y en A3 estos vectores del 1 hasta el número de muestras en desorden. Y ahora sí creamos training y test, control C, control V. Y ahora desordenamos los vectores de end para entrenamiento y los objetivos del entrenamiento que ya teníamos, para que dentro de ese desorden tampoco se separen de sus objetivos.
Lo mismo para el conjunto de pruebas. Y ahora sí vamos a generar esta red neuronal. Esto sí lo voy a copiar completo, ya es la última parte. Y aquí utilizamos la función newFF para crear esta red neuronal, que es la de tipo feedforward que les había comentado. Y aquí le pongo los datos de entrenamiento y los objetivos para el entrenamiento. Le puse 2 neuronas en la capa oculta y función tangencial sigmoidal para la capa oculta con las 2 neuronas y una lineal para la salida. Inicializamos la red y establecemos algunos parámetros para el entrenamiento, como las iteraciones, el error, la tasa de aprendizaje, y finalmente entrenamos la red creada con estos parámetros y con los datos de entrenamiento y los objetivos. Va a guardar la simulación de la red y su desempeño con los datos de prueba. Por eso solo se le ponen los datos de prueba, no los objetivos. Y entonces, como A va a tener ya esas salidas que va a dar la red para todos estos datos de prueba, vamos a cotejarlos o a compararlos en una gráfica de regresión y en la matriz de confusión para compararlos con los objetivos, o sea, y las salidas, y para ver cuántos datos clasificó correctamente y cuántos datos no. Esto es válido ya que el conjunto de test de prueba no fue utilizado en la red para entrenar, entonces prácticamente son datos nuevos, no los conoce y por eso se pone a prueba con esta información. Pero bueno, vamos a hacer la prueba y le doy en correr. Ok, y aquí vemos que le tomó 17 iteraciones a la red aprender. Vemos también la arquitectura de la red, ¿vale? Que son 2 neuronas en la capa oculta que les había comentado con la función tangencial sigmoidal, y en la salida una lineal con las 3 neuronas que corresponden a las 3 salidas. Nos podemos quedar con la matriz de confusión y ver que clasificó bastante bien. Para el primer conjunto de datos, que son 10 muestras nada más, a las 10 las clasificó correctamente. Al segundo conjunto de datos también las clasificó correctamente. O sea, de mi objetivo, que era la clase 2, la salida fue la clase 2 y quedó justo aquí perfecto. Y para la clase 3 aquí se confundió un poco y yo sabía que iba a pasar esto porque si ustedes vieron al principio la imagen de las flores, las primeras 2 eran muy diferentes, también la primera con la tercera, pero la segunda con la tercera eran muy parecidas en cuanto a sus dimensiones. Y bueno, lo que hizo fue que eran de la clase 3 y a 8 de las 10 las clasificó correctamente en la clase 3, pero a 2 de ellas las clasificó en la clase 2, o sea, se confundió. Por lo tanto, tenemos una efectividad del 93.3%. Si ustedes quisieran mejores resultados, simplemente se vuelve a entrenar la red. Y bueno, en esta ocasión, aquí podemos ver que los resultados mejoraron muchísimo. Entonces, yo aquí ya me quedaría con esta red, así que recuerden lo que les había comentado de guardar esta red. Y aquí yo puedo hacer lo siguiente. Puedo decir save y voy a poner RNA iris FF de feedforward, ¿ok? .mat. Y aquí automáticamente me guardaría todas las variables que tengo en Workspace, incluyendo la red. La red es la que me interesa, esta, porque es la que va a traer todos los datos que me van a servir para el entrenamiento, ¿vale? Aquí no se puede ver nada, pero es un objeto, ya están todos los datos dentro. Luego les voy a mostrar cómo extraer esos datos para implementar una red. Bueno, pues es todo por el video de hoy. Espero que les sirva, que les haya gustado y que lo puedan aplicar. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.